30 de agosto de 1997. Diana Spencer iba sentada en el asiento trasero de un Mercedes S280 de la mano de un hombre al que el mundo apenas conocía, mientras 1.000 millones de personas creían conocerla por completo. La mujer más fotografiada del planeta estaba a punto de volverse invisible de la forma más cruel imaginable. Y en su bolso, cuidadosamente doblada, había una carta manuscrita a sus hijos que jamás se leería como ella pretendía. Hay una ironía en la historia de Diana que duele demasiado como para ser una coincidencia. La niña que se creía inútil porque su padre lloraba abiertamente por el hijo que no era. La joven que encontró sentido a su vida en ser vista, adorada y venerada por multitudes que llenaban el vacío que su propia familia le había dejado. La princesa de Gales que construyó toda su identidad sobre la base de ser la mujer más querida del mundo, de sanar a los demás con un simple toque, de transformar la frialdad real en calidez humana. Todo eso para que décadas después la vida le demostrara que el amor de millones no podía llenar el vacío dejado por aquellos pocos que debían amarla primero. Esa visibilidad podía convertirse en una prisión. Ser vista por todos significaba no ser realmente conocida por nadie. ¿Cómo una chica nacida en una de las familias más antiguas de Inglaterra se convierte en la mujer más famosa del planeta? Hacerlo. ¿Qué se escondía tras la sonrisa que protagonizó miles de portadas de revistas, tras las apariciones en la gala del Met y los momentos públicos perfectamente coreografiados? ¿Y qué sucede cuando el cuento de hadas que el mundo espera que representes se convierte en la jaula de la que anhelas escapar? Cuando aquello que te salvó, ser observada, se convierte en lo que te destruye en una oscura noche parisina. Para comprender todo esto debemos remontarnos al principio, a Park House en la finca de Sandringham, al verano de 1961, y a una chica que aprendió de la manera más cruel posible que su existencia era una decepción incluso antes de poder hablar. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, una mansión de 10 habitaciones en la finca de Sandringham de la Reina en Norfolk. Su padre, Edward John Spencer, vizconde Althorp, provenía de una familia cuyo linaje se remontaba incluso más atrás que los propios Windsor. Su madre, Frances Roche, era hija de un varón elegante, joven e inquieta, con una vitalidad que aterrorizaba a la rígida estirpe Spencer. En teoría, todo parecía privilegio, riqueza, seguridad, árboles centenarios, jardines impecables, cercanía a la realeza. Pero el privilegio no es lo mismo que el amor, y la pequeña Diana aprendió esa distinción antes de aprender a leer, porque Diana no debía ser Diana, debía ser un niño. Los Spencer ya tenían 2 hijas, Sarah y Jane. Lo que necesitaban, lo que su padre anhelaba de rodillas, era un heredero varón. Cuando Frances dio a luz a su tercera hija, el rostro de Edward Spencer palideció. No ocultó su decepción, lloró abiertamente, no de alegría sino por el fracaso. La llamaron Diana casi a la ligera y durante el primer año de su vida no figuraba ningún nombre en su partida de nacimiento. Solo un espacio en blanco donde debería haber estado el nombre de un niño. 18 meses después, Frances finalmente dio a luz a un hijo, Charles. El alivio en Park House era palpable. Diana, con apenas 2 años, ya estaba aprendiendo el arte de la invisibilidad. Su madre, joven y asfixiada en un matrimonio basado en el deber más que en el deseo, comenzó a desaparecer. Primero emocionalmente, luego físicamente. Cuando Diana tenía 6 años, Frances se fue. No solo dejó a Edward hacerlo, dejó a sus hijos. El sonido de los tacones de su madre en el camino de grava, la puerta del coche al cerrarse, el motor desvaneciéndose en el silencio de Norfolk. Estos eran los sonidos que atormentarían a Diana por el resto de su vida. Diana y Charles eran demasiado jóvenes para comprenderlo, pero comprendieron lo suficiente. Se sentaban junto a la ventana de Park House, esperando a una madre que no regresaba. Las niñeras intentaban distraerlos. Su padre se refugió en la frialdad. Y Diana aprendió lo que se sentía al ser abandonada por la persona cuyo amor debería haber sido incondicional. La batalla por la custodia que siguió fue feroz y pública. Frances luchó por conservar a sus hijos. La familia de Edward, los Spencer, desplegó su poder aristocrático como un arma. Presentaron a Frances como inestable, incapaz, una mujer que había abandonado sus deberes. En el juicio, incluso la propia abuela de Diana testificó contra su madre. Edward ganó. A Frances se le permitieron visitas ocasionales, controladas, supervisadas desgarrador. Años después Diana confesaría en la entrevista con Martin Bashir, con la voz quebrándose incluso décadas después de la herida, que el sonido de los tacones altos de su madre resonando por el pasillo, cada vez más apagado hasta que solo quedó el silencio, fue el sonido que le enseñó lo que siente al ser abandonada, que no llega con gritos ni violencia, llega con el silencioso cierre de una puerta.
Las declaraciones de la princesa Diana sobre la maternidad revelarían más tarde este dolor transformado, su determinación de que sus hijos, William y Harry, jamás sintieran lo que ella sintió. En el colegio Diana no era brillante, suspendió los exámenes de nivel 2 veces, no era atlética, no era rebelde, simplemente estaba allí agradable y olvidable, la chica que se esforzaba y decepcionaba en silencio. Los profesores la describían como dulce pero sin nada especial. Sus compañeros apenas la recordaban, pero había un lugar donde Diana cobraba vida, cuando estaba con niños, bebés, los enfermos, los olvidados. Era voluntaria en hospitales, jugaba con niños discapacitados, trabajaba como niñera para familias en Londres, y en esos momentos sucedía algo extraordinario. La chica que se sentía inútil al mirarse en el espejo se sentía necesaria al sostener en brazos a un niño que lloraba. Aún no era talento, era reconocimiento. La certeza silenciosa y absoluta de que podía brindar a otros el consuelo que ella nunca había recibido. Solo al cuidar de alguien más vulnerable que ella misma, Diana sentía que tenía un propósito en la vida. El instinto maternal de la princesa Diana no lo aprendió de los libros ni del protocolo real. Se forjó a partir de su ausencia durante su propia infancia. A los 16 años, Diana abandonó la escuela de señoritas en Suiza tras 6 semanas. Regresó a Londres sin cualificaciones, sin perspectivas, sin planes. Su padre le dio un apartamento en Colegherne Court. Trabajaba como auxiliar de jardín de infancia por 50 libras a la semana. Compartía el piso con compañeras que más tarde la describirían como obsesivamente ordenada, deseosa de complacer y profunda. Tenía 19 años y vivía una vida de agradable anonimato cuando fue invitada a un fin de semana en el campo en noviembre de 1977. La ocasión fue de lo más común, una barbacoa, caras conocidas, y entre ellas un hombre al que había conocido de pasada toda su vida, Carlos Felipe Arturo Jorge, príncipe de Gales, heredero al trono británico, 32 años, recientemente desconsolado tras el matrimonio de la mujer que amaba de verdad, Camilla Parker Bowles, con otro hombre, la misma Camilla que décadas después se convertiría en la reina Camilla, a quien se vio recientemente en videos de aeropuertos cargando aún con el peso de ser la tercera persona en un matrimonio que cautivó al mundo. Diana lo había conocido años atrás, cuando era niño. En aquel entonces, él salía con su hermana mayor Sara, pero este encuentro fue diferente. Carlos era vulnerable, Diana era amable, y en su amabilidad vio algo que necesitaba desesperadamente, una adoración sincera. Hablaron brevemente. Ella lo escuchó mientras lamentaba el reciente asesinato de Lord Mountbatten, su querido mentor. Le ofreció consuelo con la inteligencia emocional intuitiva que siempre había sido su don. Y Carlos, sediento de ternura en una vida regida por el protocolo, se fijó en ella por primera vez. Lo que sucedió después cambiaría su vida y, en última instancia, la acabaría. El noviazgo fue breve, controlado y casi completamente orquestado por fuerzas superiores a ambos. Carlos necesitaba una esposa, el palacio necesitaba un heredero, y Diana, a sus 19 años, necesitaba sentirse necesaria. Se vieron 13 veces antes de que él le propusiera matrimonio. 13 encuentros cuidadosamente supervisados a lo largo de 6 meses, llamadas telefónicas monitoreadas, citas concertadas, y durante todo ese tiempo Diana interpretó el papel que había estado ensayando toda su vida, la oyente perfecta, la admiradora entusiasta, la chica que hacía que los hombres poderosos se sintieran cómodos. El 6 de febrero de 1981, Carlos le propuso matrimonio en el castillo de Windsor. Le ofreció el anillo de su abuela, un deslumbrante zafiro rodeado de 14 diamantes. Diana aceptó de inmediato, con el corazón latiendo con la esperanza desesperada de que este por fin fuera el amor que llenaría el vacío que su madre había dejado. Pero incluso en ese momento, Carlos le dio una muestra de lo que estaba por venir. Cuando los periodistas les preguntaron si estaban enamorados, Diana respondió sin dudarlo: «Por supuesto». Carlos añadió, con una sonrisa que la perseguiría durante años, sea lo que sea que signifique estar enamorado. El compromiso se anunció el 24 de febrero de 1981. De la noche a la mañana, Diana Spencer dejó de existir. En su lugar se alzó Lady Diana, futura princesa de Gales, la mujer más observada del planeta. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre ella como una plaga. Los fotógrafos acamparon frente a su apartamento. Las cámaras seguían cada uno de sus movimientos. La tímida maestra de jardín de infancia se convirtió de repente en noticia de primera plana en 70 países, y Diana, que había pasado toda su vida sintiéndose invisible, descubrió de repente lo que significaba ser vista por todos. Al principio, lo sintió como una validación, como la prueba de que importaba. La multitud la adoraba. Desconocidos se acercaban a tocarla. Niñas pequeñas se vestían como ella. Para alguien que había crecido creyendo que no valía nada, Peto, el oxígeno puede convertirse en veneno cuando hay demasiado. La boda estaba programada para el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo.
750 millones de personas la vieron por televisión. El vestido, un traje de tafetán de seda color marfil con una cola de 7,5 metros, se convirtió en el vestido de novia más famoso de la historia. El beso en el balcón del Palacio de Buckingham fue presenciado por más personas que cualquier otro momento en la historia de la humanidad hasta ese momento. El mundo vio un cuento de hadas. Diana vio algo más. Días antes de la boda descubrió una pulsera que Carlos había encargado para Camila, grabada con sus apodos privados. Lo confrontó. Él desestimó sus preocupaciones. Él dejó claro que la boda se celebraría independientemente de los sentimientos de ella. Diana confesó más tarde que quería cancelarlo todo, pero sus hermanas la convencieron de que era demasiado tarde. Los sellos ya estaban impresos, los paños de cocina fabricados, el mundo entero los observaba, y así, el 29 de julio de 1981, Diana France Spencer caminó hacia el altar de la Catedral de San Pablo sabiendo que se casaba con un hombre que amaba a otra persona. La luna de miel fue un desastre. Carlos llevó libros de sus filósofos favoritos. Diana, intentando desesperadamente conectar con la gente, se sentía cada vez más aislada. Y cuando regresaron a la vida real, el patrón que definiría su matrimonio ya estaba establecido. Diana actuaba para el público. Carlos se refugiaba con Camilla, pues entonces llegó el embarazo. En noviembre de 1981, apenas unos meses después de la boda, Diana descubrió que estaba esperando al heredero al trono, y por un breve instante creyó que la maternidad podría salvarla, que convertirse en madre le daría el amor incondicional que había buscado toda su vida. El príncipe Guillermo Arturo Felipe Luis nació el 21 de junio de 1982 en el Hospital St. Mary's de Paddington. Diana insistió en un parto natural, rechazando la tradición real de la sedación profunda. Quería estar plenamente presente en el momento de la llegada de su hijo. Y cuando le pusieron a Guillermo en brazos, algo cambió en su interior. Años después, en sus momentos más sinceros, las declaraciones de la princesa Diana sobre la maternidad revelarían la verdad. Quiero que mis hijos comprendan las emociones, las inseguridades, la angustia, las esperanzas y los sueños de los demás. Les estaba dando a sus hijos lo que le habían arrebatado, pero la maternidad no salvó su matrimonio. De hecho, puso de manifiesto su verdadera soledad. Carlos se mostraba distante, incómodo con los bebés y deseoso de retomar su vida, hacerlo. Y Diana, que sufría de depresión posparto no diagnosticada, comenzó a desmoronarse de una manera que el palacio no podía controlar, desarrolló bulimia, con atracones y purgas varias veces al día. Se autolesionaba, pequeñas heridas deliberadas en brazos y piernas, no para morir, sino para sentir algo más que un vacío emocional. Se arrojó por las escaleras estando embarazada de William, un grito desesperado de atención al que Carlos respondió saliendo a montar a caballo. Los médicos del palacio lo llamaron histeria. Carlos lo llamó manipulación, pero en realidad se trataba de una joven ahogándose a plena vista mientras el mundo aplaudía su actuación. El príncipe Harry nació el 15 de septiembre de 1984. Diana tenía ahora 2 hijos, el heredero y el suplente, y su papel, en lo que a la familia real se refiere, estaba cumplido. Carlos dejó de fingir, retomó su relación con Camilla abiertamente, al menos dentro de su círculo, hacerlo. Y Diana, atrapada en un matrimonio que en realidad era un contrato público, empezó a comprender que había sido comprada, no amada, pero también sucedía algo más. El cariño del público por Diana crecía de una forma que aterrorizaba al palacio. Cuando ella y Carlos viajaban juntos, la multitud lo ignoraba por completo, coreando su nombre. Tenía un don para conectar con la gente común que la realeza, acostumbrada a la distancia y la formalidad, jamás podría replicar. En 1987, Diana estrechó la mano de un enfermo de SIDA sin guantes. Fue un gesto único, espontáneo e instintivo, pero en ese instante rompió décadas de estigma y miedo. La imagen dio la vuelta al mundo. Esto no era protocolo, esto era compasión, y la gente reconoció la diferencia. Visitaba albergues para personas sin hogar por la noche sin prensa, sostenía en brazos a niños moribundos, caminaba por campos minados en Angola para llamar la atención sobre las víctimas de minas terrestres. Y con cada acto de bondad genuina, se volvía más poderosa, más querida y más peligrosa para una institución construida sobre el control. El palacio comenzó a verla no como un activo, sino como una amenaza. Carlos resentía su popularidad. La reina consideraba vulgar su transparencia emocional, y Diana, aislada dentro de la misma institución a la que se había unido por matrimonio, comenzó a darse cuenta de que había caído en una trampa disfrazada de cuento de hadas. Para 1992 el matrimonio había terminado en todos los sentidos excepto legalmente. La biografía de Andrew Morton Diana, su verdadera historia, reveló la bulimia, los intentos de suicidio y la soledad. Diana había colaborado en secreto, proporcionándole la verdad a Morton a través de un intermediario. El libro fue un éxito rotundo. Carlos respondió admitiendo su adulterio en una entrevista televisada.
y en noviembre de 1995, Diana se sentó con Martin Bashir para una entrevista que lo cambiaría todo. 23 millones de personas solo en Gran Bretaña vieron cómo la princesa de Gales, con un intenso delineador negro y hablando con una calma devastadora, desmantelaba el cuento de hadas. «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco apretado», dijo. La frase se volvió inmortal. También lo fue su confesión: «Me gustaría ser la reina de los corazones de la gente». La entrevista fue una declaración de guerra. El palacio estaba furioso. La reina exigió el divorcio. Se finalizó el 28 de agosto de 1996. Diana perdió su título de Su Alteza Real, pero conservó su apartamento en el Palacio de Kensington. Recibió una indemnización de 17 millones de libras y por primera vez en 15 años fue libre. Un año después falleció.